Les damos la cordial bienvenida a nuestro blog de operaciones unitarias. Bienvenido a la materia de operación unitaria. En este espacio daremos a conocer el desarrollo de los temas referentes a la materia de operaciones unitarias, en el cual explicaremos de manera práctica y sencilla los conceptos básicos y complementarios para el entendimiento de la materia. ¿Quiénes somos? Somos estudiantes de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, de la materia Operaciones Unitarias, cursando el 8º semestre, los cuales expondremos temas referentes al sílabo y contenido complementario sobre la materia de operaciones unitarias. Todo esto para mejorar su entendimiento. Aquí le presentamos una breve introducción sobre el contenido que vamos a desarrollar en esta materia. Una operación unitaria se podría definir como un área del proceso o equipo donde se van a incorporar materiales, insumos o materia prima. Aquí va a ocurrir una función determinada que es transformar parte de un proceso. Los procesos químicos siempre pueden subdividirse en unidades básicas, llamadas operaciones unitarias, que luego vamos a detallar de una manera más explícita cada una de ellas. Las operaciones unitarias son cada una de las acciones necesarias de transporte, adecuación y transformación. El número de estas operaciones básicas no es muy grande y generalmente solo unas cuantas de ellas intervienen en un proceso determinado. Integrantes. Nuestro grupo está conformado por Luis Alberto Sánchez Guaranda, mi persona, Alexis Alexander Delgado Delgado, y Leiner Alejandro Palacios Pérez. A continuación, le vamos a mostrar el contenido del blog. Bienvenido a nuestro contenido. Aquí le vamos a presentar lo que son las definiciones de las operaciones unitarias, su clasificación, su campo de aplicación en las industrias y lo que son las conclusiones y su respectiva bibliografía. Todo esto lo vamos a presentar de una mejor manera con nuestras diapositivas a continuación. Como lo dije anteriormente, vamos a hablar sobre los conceptos básicos de lo que son las operaciones unitarias. Nuestro docente, quien nos imparte la cátedra, el ingeniero Yuber Azúa. También lo que son sus clasificaciones y su campo de aplicación en las industrias. Definición de las operaciones unitarias. Lo primero que tenemos que establecer es que en cualquier tipo de industria, ya sea que se apliquen procesos químicos, físicos, biológicos o de alimentación, existen muchas semejanzas en cuanto a la forma en la que los materiales de entrada o de alimentación se modifican o se procesan. ¿Qué quiere decir esto? Que pese a que hagamos un alimento, un fármaco o cualquier tipo de producto, vamos a tener ciertos procesos, una serie de procesos que van a ser similares. Esto con el fin de obtener la materia prima para la producción final o intermedia. ¿Qué quiero decir cuando digo producción final o intermedia? Por ejemplo, aquí tenemos lo que es materia prima y nuestro producto intermedio sería esta fábrica que aquí, por ejemplo, va a procesar un árbol para sacar la madera. Y aquí tenemos nuestro producto intermedio. Después existe una fábrica secundaria en donde se va a maquilar la materia prima para tener un producto final. Estos procesos que van intermedio entre lo que es la materia prima y el producto se asemejan mucho. Entonces, este tipo de procesos lo vamos a llamar lo que son operaciones unitarias. Las operaciones unitarias estudian principalmente lo que son las transferencias y los cambios de energía, así como también las transferencias y los cambios materiales, que mediante sus estudios sistemáticos constituyen el trama de la industria y los procesos industriales. A continuación le vamos a mostrar lo que son su clasificación, mi compañero.
Bueno, continuando con la exposición, ahora encontramos lo que viene a ser la clasificación de las operaciones unitarias. Las etapas en donde se producen estos cambios netamente físicos se lo denominan operaciones unitarias, pero en donde esto se produce un cambio de reacción química se lo llama procesos unitarios. Las operaciones unitarias generalmente se clasifican en dos ramas importantes, como lo son las operaciones unitarias difusionales y las operaciones unitarias no difusionales. ¿Qué nos dice cada una de ellas? Nos dice que las operaciones unitarias difusionales son todas aquellas en donde se establece un equilibrio dinámico entre fases, ya sea de líquido-vapor, líquido-líquido o líquido-sólido. ¿Qué nos dicen las operaciones unitarias no disfuncionales? Que son todas aquellas en donde no se establece un equilibrio entre fases. Para argumentar un poco más sobre esta clasificación, también nos dice que entre las operaciones unitarias también se incluyen procesos de separación. Como ejemplo nos daría que dentro del proceso de separación encontramos lo que son la destilación y la absorción. Pero no solamente trabajamos con lo que vienen a ser los procesos de separación, sino también encontramos lo que vienen a ser procesos mecánicos, que como ejemplo tendríamos que encontraríamos el mezclado y la reducción de tamaño. Y además, para considerar un tema más importante, que al hablar de operaciones unitarias, nos estamos refiriendo al manejo de fluido y al intercambio de calor. Bueno, ahora en esto siguiente encontramos cómo se clasifican las operaciones unitarias. Dentro de las operaciones unitarias nosotros encontramos que se clasifican en transferencia de masa, transferencia de calor y transferencia simultánea de calor-masa. Ahora le daré un pequeño concepto de cada clasificación de acuerdo a su subclasificación, a su definición y con su determinado ejemplo. Dentro de las transferencias de masa encontramos el proceso de destilación, que no es más que nosotros lo argumentamos como la separación de componentes de una mezcla líquida por medio de una ebullición. Y esta se va a basar en sí en la diferencia de presiones de vapores. Y como ejemplo tendríamos el petróleo, solventes o licores, que es lo más tradicional en las destilaciones. Como segundo tendremos lo que son la absorción, que este viene a ser un proceso de separación de un componente gaseoso de una corriente por tratamiento líquido. Y como ejemplo nos daría que tenemos la eliminación de gases ácidos de corrientes. Como tercero encontramos la extracción, lixiviación o lavado. Como argumentación nos dice que esta viene a ser una mezcla líquida-líquida, sólida-líquida en disolventes selectivos. Y como ejemplo tendríamos el petróleo, la extracción de aceite o lixiviados de minerales. También encontramos lo que viene a ser la absorción, que este es un proceso en que el componente de un corriente líquido gaseoso es retirado y absorbido por un absorbente sólido. Y como ejemplo tendríamos secar gases, olores y solventes. Finalmente, dentro del recuadro de transferencia de masa encontramos el intercambiador iónico, que nos dice su definición, que es la sustitución de iones de disoluciones por otros sólidos. Y como ejemplo nos presenta ablandar agua y la desmineralización. Continuando con el siguiente cuadro, vamos a encontrar lo que viene a ser la transferencia de calor. Y también se subdividen tanto en su clasificación, definición y ejemplos. Encontramos como primero lo que vendría a ser el intercambiador de calor. En su definición nos argumenta que estos existen entre fluidos. Y como ejemplo, que este es un uso extendido dentro de la industria. También nos dice que encontramos los hornos, que son los sólidos o fluidos. Y viene a ser como ejemplo craqueos de nafta. Otro de los puntos que encontramos son los aerorefrigerantes, que son fluidos con aire al ambiente. Y como ejemplo tendríamos con corrosión o el agua es cara. Ahora encontramos lo que son los evaporadores, que es la concentración de disoluciones. Y como ejemplo tendríamos la concentración tanto de leche
y agua. También encontramos lo que vienen a ser los condensadores, que vienen a ser condensadores de vapores por líquido frío, y como ejemplo tendríamos que este es un uso extendido dentro de las industrias. Encontramos también los acumuladores de calor, que vienen a ser recuperar calor del corriente de gases. Y como ejemplo bien tenemos que son los ohmos de las fabricaciones de vidrio. Y por último, para finalizar este cuadro, encontramos lo que vienen a ser las placas solares y como definición tendríamos lo que viene a ser el calor de sol, caliente agua. Y por último, encontramos lo que viene a ser el siguiente cuadro que es la transferencia simultánea de calor-masa. También este se subdivide tanto en sus clasificaciones, definiciones y ejemplos. En este cuadro encontramos lo que vienen a ser los acondicionamientos de gases, enfriamientos de líquidos. En su definición viene que esta es modificada por su humedad, temperatura de aire o frío. Y como ejemplo tendríamos que vendría a ser una central térmica. Encontramos también lo que viene a ser la cristalización, que se refiere a la extracción de solutos como la sal de soluciones precipitados de dichos solutos. Y como ejemplo, la purificación de productos para obtener cristales. Encontramos también en lo que es el secado, que es la separación de líquidos volátiles. Casi siempre esto se lo encuentra en el agua como materiales sólidos. Y como ejemplo tendríamos que estos son usos extendidos dentro de una industria. Y por último, para finalizar este cuadro, tenemos la liofilización, cliodeshidratación, y en su definición nos dice que es la eliminación de aguas sólidos de sublimación. Y como ejemplo, nos daría que tendríamos café soluble o fármacos. Bueno, esta ha sido la clasificación de las operaciones unitarias y a continuación le doy el paso a mi compañero. Bueno, en este caso vamos a abordar el campo de aplicación de las operaciones unitarias en la industria. Bueno, vamos a citar casos reales en los que se evidencia el uso de estas operaciones unitarias dentro de la industria, en los cuales podemos observar en las imágenes que tenemos la destilación. Bueno, en la destilación, en la parte industrial, se aplica en todos los niveles de producción, desde la aplicación en la industria farmacéuticas y de química fina, hasta la industria del petróleo y la producción a gran escala. Como podemos observar ahí en la imagen, nosotros tenemos una máquina destiladora de petróleo crudo, en los cuales da diferentes derivados del petróleo. Bueno, en la siguiente imagen tenemos lo que es el secado. Bueno, el secado es muy utilizado en la industria de los alimentos, así como el secado de granos, de madera, los cuales tienen una gran cantidad de humedad en ellos. Podemos dar un claro ejemplo en el secado del café o también, como podemos observar en la imagen, el secado de la madera. En otro de los puntos tenemos lo que es la absorción. Bueno, al nivel de la industria se crea para secar corrientes de gases de humedad. También se emplea en la eliminación de olores, la decoloración de líquidos, la absorción. A su vez también se aplica en la potabilización del agua, en la depuración de aguas residuales. También se aplica en la eliminación de los olores de gases industriales y la desulfuración del gas natural. La siguiente, por favor. Bueno, tenemos otros ejemplos de los procesos industriales en los cuales encontramos lo que es la evaporación. Bueno, el proceso de la evaporación se utiliza en la industria lechera, con evaporadores verticales de tubos largos. También se utiliza en la industria de jugo de frutas, con los evaporadores de películas descendentes, como podemos observar en la imagen. Por otra parte, tenemos lo que es la cristalización. Es fundamental para todo producto químico que se presenta comercialmente en forma de polvo o de cristales, ya sea el azúcar o la sacarosa, también puede ser la sal común o el cloruro de sodio en este caso. Por otro lado, también tenemos lo que es la absorción. Bueno, en sí la absorción se basa en la transferencia de materia. Las aplicaciones en las industrias
son, se podría decir, la absorción del amoníaco, la eliminación de gases ácidos como el dióxido de carbono, el hidrógeno de sulfuro y también el dióxido de azufre. Esos son uno de los cuantos ejemplos en los que se utilizan las operaciones unitarias en la parte industrial. Bueno, como conclusiones. Bueno, considerando la información consultada y el desarrollo del presente trabajo, vamos a exponer nuestro criterio grupal sobre lo importante del conocimiento de las operaciones unitarias como futuros profesionales en el sector industrial. Bueno, podemos concluir como grupo que es importante tener en claro los conocimientos de las operaciones unitarias que se aplican en una industria, ya que con el pasar del tiempo las empresas se fueron industrializando y los procesos se fueron unificando, por lo que como futuros ingenieros industriales tenemos que gestionar la productividad y la mejora continua de la calidad de los procesos, para así sobrevivir en un mercado globalizado, por lo cual hay que combinar la teoría y la práctica para diseñar los equipos, manejarlos y hacerlos funcionar. También, como sabemos, las operaciones unitarias implican un cambio físico o transformación química como la separación, la cristalización, la evaporación, entre otros. Y de esta forma podemos desarrollar un proceso de mejor manera para obtener el producto deseado a partir de los materiales de inicio o las materias primas. Muchas gracias.